Hoy, título de mensaje es ¿por qué tiene la tribulación en su vida? Título un poco serio, ¿por qué tiene la tribulación en su vida? Pero será gran provecho para nuestra bendición. A cualquier persona, siendo creyente o no creyente, desearía llevar vida sin tribulación, digamos, vida tranquila, vida bendecida, ¿sí? Cuanto más nosotros que estamos en Cristo Jesús, como Manmin, necesitamos llevar vida bendecida, vida con todo bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos desean amén? Cita bíblica de hoy, primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Leo otra vez. Si tiene Biblia en su mano, ahora busque primera de Juan capítulo 5, verso 18. Este versículo, una promesa grande y hermosa como clave de bendición. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Por eso, si es nacido de Dios en Cristo Jesús, no practica el pecado, dice. Pero hoy en día, muchos cristianos, ay, ser humano, siendo cristiano, débil, no puede guardar toda palabra. Por eso, sí o sí peca. Piensa así, pero uno sí enseña así, gran problema, porque está haciendo contra la palabra de Dios. Dios no está alegre, no permite. Ante la palabra de Dios, ¿qué decimos nosotros? Amén. Hay que dejar nuestro pensamiento carnal. Por eso, aquí dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Por eso, entonces, si comete algún pecado, ¿qué debería hacer? Hay que arrepentirse profundamente. También sería bueno inmediatamente. No hay que postergar arrepentimiento. Más que todo, claro, antes de llegar a la santidad, sí, tenemos falla. Pero si tenemos falla, en el nombre de Jesucristo pedimos perdón. Pero no hay que cometer pecado de muerte, pecado que conduce a la muerte, digamos, pecados graves. No lo sabemos, ¿sí? Eso no hay que hacer. Por eso, más que todo aquí, digamos, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué significa? No comete pecado de muerte. Aún confesando fe, comete ese pecado que conduce a la muerte, no puede ser salvo. Por eso, ¿cuántos dicen amén? No hay que justificar a sí mismo. Ay, por aquello, por aquella. Ay, yo soy soltero. No. Ay, tengo mucha soledad. No, no. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, dice. Nuestro Señor.
nos guarda. El maligno no le toca. Diablo, enemigo, diablo, Satanás, no le toca, no puede. ¿Por qué? Nuestro Señor guarda. Tribulación se refiere a las cosas que causan dolor, tristeza, problema en nuestra vida. Tribulaciones se refieren a las cosas que causan dolor y tristeza, problema en nuestra vida. De repente, problema del matrimonio, problema de los hijos, discordia entre familia, enfermedad mental, enfermedad de cuerpo, problema financiero, deuda o pobreza, o problema de negocio o trabajo. Miedo, ansiedad, preocupación. Hoy en día mucha gente no tiene paz, tranquilidad, gozo, a veces sin razón. Por eso miedo, ansiedad, preocupación tiene. También se encuentra calamidad, accidentes. Digamos, tribulaciones se refieren a las cosas que causan dolor y tristeza, problema en nuestra vida. Pero, ¿por qué? Confesando fe en Cristo Jesús, en Dios Todopoderoso, Creador. Pero ¿por qué tiene tribulación en nuestra vida? Hoy sabemos, entendamos y solucionemos. Entonces, ¿desde cuándo entró la tribulación en la vida del hombre? ¿Desde cuándo? No hubo ninguna tribulación cuando Adán y Eva vivían en el huerto del Edén. En el huerto de Edén tenían toda cosa suficiente, tranquilidad. No les faltó nada. No tuvo enfermedad, no tuvo preocupación, no tuvo dolor, no tuvo accidente, no tuvo muerte. Entró la tribulación a la vida del ser humano después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Después de ser expulsado del huerto del Edén a esta tierra. Nosotros por la enseñanza, por el mensaje de nuestro pastor principal, a través de revelación de Dios, entendemos, ¿sí?, ese punto sobre huerto de Edén y esa tierra. Huerto de Edén no existió en esta tierra, todavía existe en el segundo cielo. Su descendencia también. Pero Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso 2 personas fueron expulsados a esta tierra. Somos descendencia de Adán y Eva en esta tierra. Dios le dio a Adán toda autoridad. ¿Sí? Génesis capítulo 2, verso 16, 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo,
de todo árbol del huerto podrás comer. En el huerto de Edén había muchos árboles, también sí animales, pero en aquel día le dio fruta del árbol como su alimento. Por eso decía, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero, verso 17, ¿qué dice? Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Solo prohibió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo demás coman todo. Solo uno no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero ya sabemos, Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso, Dios, ¿qué le ha dicho? Génesis capítulo 3, verso 14. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Adán, después de comer del árbol, su espíritu murió, no murió su cuerpo. Pero Dios, ¿qué le ha dicho a serpiente? Digamos, serpiente, ¿a qué se refiere? Satanás. Tu pecho andarás y polvo comerás de todos los días de tu vida, dice. Aquí, polvo comerás, dice. Pero nosotros sabemos, serpiente no come animal muerto, solo animal vivo come. Caza y come. Mucho menos polvo, tierra, no come tierra. No come tierra. Pero aquí, ¿qué dice? ¿Qué significa? Polvo comerás. Significa que puede gobernar al hombre que vive en pecado. Adán y fue creado como un ser viviente. No solamente un ser viviente, sino un ser espiritual. Pero después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, se convirtió como una persona carnal. Su espíritu murió, perdió imagen de Dios. Digamos, espíritu murió, por eso se volvió como una persona que fue hecho solamente por tierra, polvo. Anteriormente era ser viviente, ser espiritual, pero se volvió en ser carnal, que tiene cuerpo nomás. Por eso, polvo comerás, ¿qué significa? Significa que puede gobernar al hombre que vive en pecado. Amén. Dios le ha dado toda autoridad sobre creación a Adán. Adán podía gobernar desde segundo cielo hasta esta tierra. Estaba bajo su autoridad. ¿Sí?
Dios ha puesto al hombre como Señor de toda creación, dando toda autoridad. Pero ha perdido la autoridad por la consecuencia de pecado. ¿Qué pecado? Dios prohibió. Dios le mandó que no comeras, pero violó la palabra de Dios. Ese es pecado. Después explicaré, pero hoy en día mucha gente, siendo creyente, piensa que pecado es por norma moral de esta tierra. Por eso piensa que, ay, yo no golpeo a otro, ay, yo no robo de otro, por eso, ay, yo no soy malo, no soy pecador. O entiende un poco más, ay, yo ante Dios yo soy pecador, dice, pero aún viviendo como cristiano no guarda la palabra de Dios. Mandamiento o que está escrito en la Biblia ya se abrogó, se venció. Ya solamente por la gracia del Señor soy salvo. Ya no necesita guardar la ley, dice. No, gran malentendimiento. ¿Qué es pecado? Violar la ley de Dios, violar la palabra de Dios. Ley de Dios, sinónimo, palabra de Dios. Por eso, Adán no golpeó. No hizo otra cosa mala, sino violó, infringió la palabra de Dios, la ley de Dios. Por eso fue muerto su espíritu. Fue perdido su autoridad que Dios le ha dado. También, ¿dónde podemos buscar eso? Lucas capítulo 4, verso 5 en adelante. Nuestro Señor ayunó 40 días. Después fue tentado por enemigo diablo. Ese momento, Lucas capítulo 4, verso 5. Y le llevó el diablo, le llevó al Señor Jesús, ¿sí? Le llevó al diablo, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Diablo, ¿qué dice aquí? Porque a mí me ha sido entregada toda gloria, ¿sí? Toda esta potestad. ¿Qué dice? A mí me ha sido entregada. ¿Qué significa eso? No era de él, diablo, pero alguien le entregó. ¿Me entiende? ¿Quién entregó? Digamos, Adán. Adán fue engañado por serpiente, por Satanás. Comió. Digamos, fue sujetado. Por eso perdió. Por eso dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El enemigo está tentando a Jesús, digamos. Pero nuestro Señor, no. Hecho con palabra de Dios. Un ejemplo. Ay, sí, para tener eso, sí acepta, uy, va a ser
esclavo de diablo. ¿Me entiende? Si acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, recibe perdón de sus pecados, se convierte en hijo, hija de Dios. Si es hijo, hija de Dios, será libre de diablo, enemigo diablo, Satanás. Puede recibir protección de Dios. Pero, aquí importante, pero, siendo hijo, hija de Dios, si vive continuamente en pecado, más que todo cometiendo pecado grave, pecado de muerte, pecado que conduce a la muerte, más que todo sabiendo, conociendo la verdad, si vive continuamente en este pecado, enemigo, diablo, Satanás, acusa a Dios. ¿Por qué? Es mi presa. ¿Por qué? Dios le ha dado, digamos, autoridad al enemigo. Polvo comerás. Puede gobernar, puede controlar la persona que vive en pecado. Pero si vive en Cristo en verdad, no puede tocar, porque nuestro Señor guarda. El maligno no le toca. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra, esta explicación, a través de nuestro pastor principal nos llegó por revelación de Dios. Hoy en día, siendo cristiano, no entiende esa parte. Según la palabra que ha escrito en la Biblia, Génesis capítulo 13, 3, verso 14, dice, polvo comerás todos los días de tu vida. También sabemos que, primera de Juan capítulo 5, verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, ¿cómo llevar la vida sin tribulación en Cristo? Entonces, ¿cómo llevar la vida sin tribulación en Cristo? Porque siendo cristiano, si vive en pecado continuamente, claro, nuevo creyente, creyente recién creyente, claro, solamente por aceptar al Señor Jesucristo, por guardar día del Señor, hoy puede experimentar bendición, protección. Eso sí, pero conociendo la verdad, teniendo tiempo en Cristo, voluntariamente vive continuamente en pecado, va a sufrir tribulación. Les expliqué tribulación, muchas tribulaciones, digamos, problema mental, problema de salud, miedo, ansiedad, preocupación, calamidad, accidentes, problema económico, problema matrimonial, problema con los hijos, conflicto entre familia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo llevar la vida sin tribulación? Primero,
si tiene tribulación, si tiene problema en su vida, debe recibir la solución ante Dios. A veces uno tiene más problema, tribulación, quiere solucionar según su manera. No es, hay que recibir la solución ante Dios, solución de Dios. No hay que pensar que ese es casual. Es casual. Ay, no tengo suerte, por eso ha pasado eso. Algunos dicen, esta es la vida. Esta es la vida en esta tierra. Sí, pasa mucho problema. Por eso no sabe cómo solucionar. Digamos, debe traer esa situación ante Dios. Hay que recibir solución de Dios. Pero, esta es la vida en esta tierra. Vecinos, amigos, mis padres. Viven así. Es casual. No tengo suerte. Claro, el cristiano no saluda suerte, sino bendición. Bendición de Dios. Bendición de Dios no viene como suerte. Con razón viene. Algunos cristianos, comparto este tema. ¿Qué dice? Por favor, no siembre la culpabilidad. Ya somos libres en Cristo. Pero, está promocionando culpabilidad. Ya somos libres, no diga eso. Dice, no. Claro, somos libres en Cristo si vivimos conforme a la palabra de Dios. Maligno no le toca. ¿Por qué? Aquel que engendro de Dios guarda. Libre, pero si vive en pecado grave, grande, severo, pecado de muerte, no es culpabilidad, no siembra culpabilidad. Pero muchos cristianos piensan así, hablan así, no aceptan este mensaje conforme a la palabra de Dios. Hay que descubrir la falla, pecado, por el espejo de palabra de Dios. Hay que pedir el perdón con humildad por arrepentimiento. Por arrepentimiento verdadero. No arrepentimiento verbal o mental. Con ojo, aquí, yo le expliqué anterior, pero no hay que pensar en pecado por la norma moral, sino no guardar la palabra de Dios es el pecado. Pecado, yo explico ahí. No solamente golpear, no solamente robar, no solamente fornicar. Pero hoy en día muchos cristianos no entienden esa parte, por eso, yo no robo, yo no tomo licor, claro, no hay que tomar. No fumo después de convertirme en el Señor. Por eso, yo soy cristiano, yo guardo día del Señor, yo diezmo, claro, debe hacer, pero lo demás no hace, viola otras palabras, no hace, piensa que estoy muy bien, cristiano excelente, piensa, porque en general piensa en pecado con norma moral. No, pecado, yo les expliqué. Pecado, ¿qué es pecado? Infringir la palabra de Dios, infringir la ley de Dios. Es el pecado. Muy importante, amén.
Éxodo capítulo 15, verso 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, delante de ojos de Dios, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Todos dice, no algunos, pero hoy en día muchos cristianos haciendo algunos, pero lo demás, mucho más, no guarda. Pero pensando que, ay, yo no violo la ley. Ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios. Aquí, a los egipcios, ¿qué significa? A la gente del mundo. Te enviaré a ti. ¿Por qué? Yo soy Jehová tu sanador. Por eso, no hay culpabilidad. No es culpabilidad. Proverbios capítulo 26, verso 2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Golondrina, gorrión, digamos, aves, puede volar en cualquier ruta, cualquier dirección, ¿sí? A cualquier dirección. Así la maldición nunca vendrán sin causa. Maldición, tribulación, no viene sin causa, sin razón. No cae como casualidad. Amén. Por eso hay que pensar bien. Primera de Juan capítulo 3, verso 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Sí. Pues el pecado es infracción de la ley. Por eso, no hay que pensar en pecado. Yo no hago este mal. Ay, yo no tomo licor. Ay, yo no fumo. Pero infringe la palabra de otra palabra de Dios. Es pecador. Pero hoy en día muchos cristianos no entienden esa parte importante. No guardar el día del Señor o guardar por encima o guardando. No ofrecer el diezmo y ofrenda y odia a alguien. No perdonar a otras personas, murmurar a otras personas por su criterio, por su argumento. Pero yo no robo de otra persona, no golpeo a nadie, no hago daño a otra persona, por lo tanto no tengo pecado. Si tuviera esta idea, que si no fuera sano yo, salvo yo, si tuviera esa idea que si no fuera salvo yo, ¿quién sería salvo? Sería muy necio que no entiende la palabra de Dios. Pero hoy en día muchos piensan, yo hace mucho tiempo, yo tomé un taxi, un taxista conversando, tal vez él me preguntaba las cosas. Yo invité que guardara el día del Señor. Él me dijo, ay Señor, yo estoy trabajando con mi mano, sudando. Yo no peleo con mi vecino. Yo no robo de mi amigo.
o nadie. Yo tranquilo con mi familia. Yo creo, yo voy al cielo. Yo soy salvo. Me decía, no necesita guardar día del Señor. No necesita ir a la iglesia, al culto. Me decía, no sabe nada. Pero tiene esa certeza, seguridad. No solamente ese señor taxista, sino siendo creyente, o guardando día del Señor, o diezmando, infringe, viola la palabra de Dios, muchas palabras de Dios, pero piensa que, ay, yo soy princesa de Dios, cometiendo pecado, también algunos cometiendo pecado con norma moral, aún siendo así, ay, yo confieso en Jesucristo, por eso Dios me perdona, yo soy salvo. Dice, gran equivocación. Por eso, ¿cómo podemos solucionar ante Dios? Hay que reconocer su falla, su error, su pecado. Hay que arrepentirse. Amén. Hay que reconocer su falla, pero hoy en día muchos cristianos no sabe su pecado, no reconoce no entiende su falla, su violación a la palabra de Dios. Por eso no puede traer ante Dios para recibir solución, sino según su criterio, según su idea, se justifica, vive así. Final, gran problema con Dios. Por eso, si tiene problema, tribulación en su vida, yo le expliqué qué es tribulación, ¿sí? Hay que solucionar ante Dios, hay que traer ante Dios conforme a la palabra de Dios. Hay que arrepentirse, de verdad. Segundo lugar, no hay que quejar, sino agradecerle a Dios. Si es creyente, no hay que quejar con problema, con tribulación, sino agradecerle a Dios. Salmos capítulo 119, verso 71. Bueno me es haber sido humillado. ¿Por qué humillado? Por tribulación, ¿sí? Por problema. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, tus mandamientos, tus palabras. Por eso este escritor de Salmo 119 está reconociendo, yo soy sufrido, yo soy humillado por mi falla, por mi error. A través de ese sufrimiento, a través de esa tribulación, aflicción que tengo, puedo aprender tus palabras. Amén. Si no tiene esa tribulación, ese problema, no se da cuenta su falla, su error, puede ir por ese camino de muerte continuamente. Hebreos capítulo 12, verso 5 en adelante.
y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, por tribulación. ¿Sí? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Verso 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué? No obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Por eso, aquí verso 8 dice, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardados y no hijos, dice. Dios ama, Dios permite disciplina. Claro, nuestro Dios no envía esta tribulación. Enemigo acusa con su razón. Pero nuestro Dios es de justicia. No puede proteger. ¿Por qué? Dios le ha dado esa autoridad al enemigo que comerás polvo. Amén. Por eso, uno sí tiene tribulación, sí tiene aflicción, sí tiene problema en su vida. Primeramente hay que traer ante Dios, hay que solucionar con la palabra de Dios, ¿sí? Hay que reconocer su falla, su error, pero no con queja, con agradecimiento. ¿Por qué? Esa es una evidencia que Dios me ama, me trata como hijo, hija. Por eso Dios me permite. Amén. Nuestra actualidad, toda situación que tenemos hoy, ¿qué significa? Estamos cosechando de lo que hemos sembrado anteriormente. Amén. Por eso también, hoy sembramos bien, otro día, de repente en 6 meses, en 1 año, en 2 años, en 5 años, cosecharemos bien. Por eso, hoy también siembra mal contra la palabra de Dios. No hay esperanza en 5 años, en 1 año, en 3 años. ¿Me entiende? Por eso, si tiene problema, aflicción, tribulación en su vida, traiga ante Dios. Rebusque, ¿qué es mi falla, mi error, mi falta, mi pecado? Contra la palabra de Dios. Pero en este proceso no hay que quejar. Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué no me protege? ¿Por qué no me entiende? ¿Por qué no me da respuesta de mi deseo? No. Con agradecimiento, con gozo. Dios me ama. Por eso Dios
que me transforme. Por eso ahora yo debo sembrar bien, conforme a la palabra de Dios. Debo obedecer a la palabra de Dios. Pero hoy en día muchos cristianos no se enoja con Dios. De repente no de boca, pero no tengo ánimo para orar. No tengo ánimo para servir al Señor. ¿Por qué? Tengo mucho problema. Después de solucionar, yo serviré a Dios. Si Dios me bendice, yo serviré a Dios. No, está quejándose ante Dios. ¿Por qué no me responde a mi deseo? ¿Por qué no me protege Dios? Por eso yo no quiero servirte. Cuando me bendice, yo pensaré servirte. Si no, no hago. Está quejándose. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, si tiene tribulación, hay que ser más humilde. Hay que ser más gozosa. Sí, Señor. Muchas gracias por tu amor, tu gracia que me ama. Yo cambiaré mi problema por mi falla, por mi error, por mi desobediencia, por mi pecado. Me toca, pero ahora entiendo que quiero cambiar. Con gozo, sirve a Dios, busca a Dios. Obedeciendo. Amén. No hay que hacer de boca solamente, yo renuncio a mi problema. Yo no reconozco mi enfermedad. Yo declaro mi bendición. No, no es. Eso no es de Biblia. No entiende la verdad. Tercer lugar, ¿cómo podemos llevar nuestra vida sin tribulación? Tercer lugar, hay que dar fruto digno de arrepentimiento. Hoy en día, de repente uno pasa algún problema. Claro, no todo, muchos cristianos no, pero reconoce su falla, su error, pero no da fruto digno de arrepentimiento. Se arrepiente de boca, Señor, perdóname por favor mi pecado. Algunos dicen, si tuviera pecado ante ti, perdóname. No, no es así. Debe reconocer la falta. Debe reconocer la falta y pedir el perdón, confesando también. Debe dar fruto, que es la evidencia de cambio. Debe reconocer la falta, falla, error, pecado y pedir perdón. También debe dar fruto, que es la evidencia de cambio. Amén. Muy, muy importante. Mateo capítulo 3, verso 8. Hace pues frutos dignos de arrepentimiento, dice. Hace frutos dignos de arrepentimiento. Hechos capítulo 3, verso 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan
de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio, ¿qué significa? Ya, tiempo tranquilo, tiempo libre de problema, de tribulación, tiempo feliz. ¿Cómo? Aquí que dice, así que arrepentíos y convertíos. Arrepentíos, ¿qué significa? Reconozca su falla, su error, su pecado. Pide perdón. Convertíos, ¿qué significa? Da fruto digno de arrepentimiento. No solamente de boca arrepentimiento, sí, yo reconozco mi falla, mi error, pero perdóname. Pero no da fruto, digamos, no se convierte en verdad. No viene el tiempo de refrigerio. ¿Me entiende? Por eso, Hechos capítulo 3, verso 19, muy importante. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cuándo está borrado este pecado? Si se convierte en verdad. Si da fruto digno de arrepentimiento. Amén. Pero para dar fruto digno de arrepentimiento necesita paciencia consigo mismo. Necesita tener perseverancia para dar fruto digno de arrepentimiento. Gálatas capítulo 6, verso 9, ¿qué dice? No nos cansemos, pues, de hacer bien. ¿Por qué? A su tiempo segaremos si no desmayamos. Leo otra vez. Gálatas capítulo 6, verso 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien. De hacer bien, ¿qué significa? Vivir conforme a la palabra de Dios. Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Pero hoy en día, muchos cristianos, muchos hermanos, en el principio, sí, yo reconozco mi falla, mi error, perdóname por favor. Pero no persiste. No haga continuamente. En una semana levanta. Hace lo que ha hecho anteriormente. Hay que dar fruto. Amén. Señor, yo me he arrepentido. Pero no da fruto. Claro, aún mintiendo, nuestro Dios, nuestro Señor conoce nuestro corazón profundo. Pero si damos fruto de arrepentimiento, Dios reconoce, perdona completamente. Va a venir tiempo de refrigerio. Amén. También, hoy hay que sembrar bien, hay que sembrar conforme a la palabra de Dios. Después de 6 meses, después de un año, después de repente 3 años, va a cosechar bien. Digamos, va a recibir solución, va a recibir la bendición. Pero teniendo problemas de hoy, no siembra bien, no hace bien conforme a la palabra de Dios. Ciertamente en 6 meses, en un año, en 3 años, va a cosechar mal. Va a quedar con tribulación.
Amén. Por eso, ¿cómo podemos llevar nuestra vida sin tribulación? Primero, hay que traer ante Dios, hay que solucionar ante Dios. No hay que pensar como casualidad. No hay que pensar, esa es la vida. Ay, no tengo suerte. Ay, culpabilidad. Ay. No hay que hacer, no hay que pensar eso. Con humildad hay que traer ante Dios. Hay que rebuscar con la palabra de Dios. Segundo lugar, ¿qué? En este proceso de arrepentimiento, cambio, no hay que quejarse, sino hay que agradecer a Dios. ¿Por qué? Dios, ¿por qué me permite esa tribulación? Para mi cambio, para mi salvación, para mi bendición. Tercer lugar, hay que dar el fruto digno de arrepentimiento, con perseverancia, con paciencia. Hay que dar evidencia de cambio. Dios quitará tribulación, problema. Nos dará solución. Nos dará tiempo de refrigerios. Somos salvos ya en el Señor. Somos salvos ya en el Señor. No les he compartido este mensaje con el fin de que seamos salvos haciendo estos. No malentienda, por favor. Ya somos salvos en Cristo Jesús. Amén. Sino les compartí leyes espirituales para la bendición abundante, para la vida feliz, sin tribulación en esta tierra. Amén. A veces yo comparto este tema, uno piensa que, ay, para ser salvo tan difícil. Uy, no, ya somos salvos, estamos en Cristo. Pero ¿por qué yo comparto ese mensaje? Leyes espirituales. Para bendición abundante, para la vida feliz, para nuestra vida sin tribulación en esta tierra. Hoy yo no compartí una parte como pecado generacional, pecado de los antepasados de nuestra familia. Hoy yo toco este tema, digamos, pecado personal, pecado de acción que hay en nuestra vida siendo cristianos. Pero también por los pecados de antepasados de nuestra familia, también puede tener, pero igual, solución es igual. Alguno dice, ay, se arrepiente en lugar de sus antepasados, dice. Puede, hágalo. Pero por pecado de antepasados de nuestra familia, sí tiene tribulación en nuestra vida, ¿qué puede hacer? Debemos cambiar. Debemos transformar, debemos vivir conforme a la palabra de Dios. Eso desaparece. Ese se corta. Realmente hay pecado generacional, ¿sí?
Porque Éxodo capítulo 20, verso 5, 10 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, dice. Pero ciertamente, por pecados acumulados de nuestro antepasado de familia, de repente puede tener algún problema y tribulación en nuestra vida, pero ¿cómo puede solucionar? Igual, solución igual. Nosotros debemos vivir conforme a la palabra de Dios, no pecando, transformando continuamente. Más que todo, si llegamos a la santidad, se corta completamente esa maldición generacional por los pecados de antepasados de nuestra familia. Por eso, a veces algún mensaje que echa toda culpa a nuestros antecedentes, no es así. A veces uno echando culpa a todo su antecedente, está tranquilo, yo no tengo falla, no tengo error, esto es consecuencia de pecado de mis padres. Por eso yo soy tranquilo, yo soy víctima, piensa así, pero no es así. Claro, de todo modo, antecedentes de nuestra familia que ha hecho mal grande, ciertamente influye. Claro, hay que ser humano no tiene pecado. Por eso ese pecado generacional, no por algo pequeño, sino pecados graves contra Dios. Aún así, ¿cómo puede solucionar? Nosotros debemos vivir conforme a la palabra de Dios. Seamos más firmes. Amén. Esa es la solución. No solamente echando culpa a los antepasados de familia. Hoy de repente echando culpa a todo su antecedente, pero hoy no vive conforme a la palabra de Dios. No, peor. Amén. Por eso no pongamos en lugar de víctima, echando toda culpa a antepasados de familia. No. Digamos, lo que ha pasado, nosotros aquí no podemos modificar fácilmente. Pero ¿cómo? Nosotros sí vivimos conforme a la palabra de Dios. Sí, más que todo llegamos a la santidad. Ya se corta toda influencia por el pecado generacional. Amén. Pero mucho caso, echando toda culpa a antepasados de familia, no vive conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Cómo puede recibir la respuesta de solución? No puede. Muchas gracias por su atención. Oremos juntos, meditando este mensaje. Padre, yo quiero llevar mi vida feliz, bendecida, sin tribulación, sin problema. ¿Por qué? Ahora estoy entendido. Soy entendido. Yo quiero dar fruto digno de arrepentimiento. Yo quiero traer ante ti, escuchando, aprendiendo de mi pastor principal. Yo quiero buscar mi falla, mi error. Estoy agradecido por este problema. Yo puedo buscar a ti. Yo puedo obedecer a ti con razón espiritual. Yo quiero dar fruto digno de arrepentimiento, con paciencia, con perseverancia. Oremos juntos. Amado Padre, Señor, Espíritu Santo, muchas gracias por tu amor tan grande con nosotros. Por la gracia tuya, por el amor tuyo, hemos compartido un mensaje titulado
por qué tiene tribulación en su vida, siendo creyente, siendo hijo tuyo, hija tuya. Padre, a través de nuestro pastor principal, entendemos razón espiritual. Padre, Señor, muchas gracias. Nosotros no echamos esa culpa a nuestros antepasados de nuestra familia. No echamos culpa a otra persona o nadie. Padre, somos responsables. Padre, ayuda a buscar nuestra falla, nuestros errores, nuestros pecados con la iluminación de tu palabra en nuestra vida. Padre, también, Padre, no queremos quejar, no, mucho menos desanimar, sino agradeciendo a ti. Padre, queremos dar fruto digno de arrepentimiento, con paciencia. Padre, Señor, ayúdanos. Ayuda a glorificarte con la bendición, con testimonio, por favor. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.